Muy buenos días, bienvenidos a nuestra lectura del día de hoy, 19 de mayo, del libro El Mindset, la actitud del éxito. Bueno, iniciamos con la pregunta, ¿qué ocurre si me gusta mi mentalidad fija? Si sé dónde están mis talentos y habilidades, sé dónde estoy y sé a qué atenerme. ¿Por qué tengo que abandonar todo eso? Si te gusta mantenerla, pase lo que pase, solo intento mostrarte las dos alternativas, las dos mentalidades y los mundos que éstas crean. La idea es que puedas elegir en qué mundo quieres habitar. La mentalidad fija crea la sensación de que puedes conocer la verdad inalterable sobre ti mismo. Y realmente eso puede ser muy consolador. ¿Para qué intentar esto y aquello si no posees el talento? Sin embargo, sabes en qué áreas tienes el éxito prácticamente asegurado porque son aquellas para las que estás dotado. Sencillamente es importante que seas consciente de los inconvenientes de esta mentalidad. Sencillamente es importante que seas consciente de los inconvenientes de esta mentalidad. Podrías estar privándote de una oportunidad al minusvalorar tu talento en un ámbito determinado o podrías estar socavando tus oportunidades de éxito. Repito, podrías estar privándote de una oportunidad al minusvalorar tu talento en un ámbito determinado o podrías estar socavando tus oportunidades de éxito en el ámbito que consideras seguro al suponer que con solo tu talento llegarás a la meta. Por cierto, la mentalidad de crecimiento no te fuerza a dedicarte a nada. Simplemente te dice que puedes desarrollar tus habilidades. De nuevo, eres tú quien tiene que decidir si quieres hacerlo o no. Pregunta, ¿puede cambiarse todo lo que tiene que ver con la personalidad? La mentalidad de crecimiento es la creencia de que las habilidades pueden cultivarse, pero no te dice cuánto cambio es posible ni cuánto tiempo requerirá. Y tampoco significa que todo, como las preferencias o los valores, pueda cambiarse. Repito, la mentalidad de crecimiento es la creencia de que las habilidades pueden cultivarse, pero no te dice cuánto cambio es posible ni cuánto tiempo requerirá. Y tampoco significa que todo, como las preferencias o los valores, pueda cambiarse. Una vez iba en un taxi y el conductor tenía puesta una ópera en la radio. Con idea de iniciar una conversación, le pregunté, ¿le gusta la ópera? No, me respondió. La odio, siempre la he odiado. No quiero ser indiscreta, le dije, pero ¿por qué la está escuchando? Entonces me contó que su padre había sido un gran aficionado a la ópera, que escuchaba discos antiguos a todas horas. Mi taxista, ahora ya un hombre de mediana edad, intentó durante muchos años cultivar una respuesta entusiasta a la ópera. Ponía los discos, leía las partituras, todo para nada. Dese un respiro, le aconsejé. Hay muchas personas inteligentes y cultas que no pueden soportar la ópera. ¿Por qué no se considera usted una de ellas? La mentalidad de crecimiento no quiere decir tampoco que todo lo que pueda cambiarse deba cambiarse. Todos necesitamos aceptar algunas de nuestras imperfecciones, especialmente aquellas que no producen daño real en nuestras vidas ni en las de los demás. Todos necesitamos aceptar algunas de nuestras imperfecciones, especialmente aquellas que no producen daño real en nuestras vidas ni en las de los demás. La mentalidad fija se interpone en el camino hacia el desarrollo y el cambio. La mentalidad de crecimiento es un punto de partida para el cambio, pero la persona tiene que decidir por sí misma en qué cambio merece la pena invertir su esfuerzo. Pregunta, ¿no será que la persona que tiene una mentalidad fija carece simplemente de confianza en sí misma? No.
La gente con mentalidad fija puede tener tanta confianza en sí misma como la gente con mentalidad de crecimiento. Antes de que algo pase, quiero decir, repito, ¿no será que la persona que tiene una mentalidad fija carece simplemente de confianza en sí misma? No, la gente con mentalidad fija puede tener tanta confianza en sí misma como la gente con mentalidad de crecimiento. Antes de que algo pase, quiero decir, pero como puedes imaginar, su confianza en sí misma es mucho más frágil, ya que los inconvenientes e incluso el esfuerzo pueden socavarla. Joseph Martochio llevó a cabo un estudio sobre unos empleados que estaban asistiendo a un curso corto de informática. A la mitad de ellos se les situó en la mentalidad fija. Se les dijo que el objetivo del estudio era medir su habilidad. A la otra mitad se la situó en la mentalidad de crecimiento. Se les explicó que el objetivo era demostrar que la habilidad con los ordenadores puede desarrollarse con la práctica. Imbuidos de estas mentalidades, todos prosiguieron con el curso. Aunque los dos grupos empezaron con exactamente la misma confianza en sus habilidades informáticas, al final del curso parecían muy diferentes. Los que tenían una mentalidad de crecimiento consiguieron una confianza considerable en sus habilidades con los ordenadores según iban aprendiendo, a pesar de los muchos errores que cometían inevitablemente. Pero debido a esos mismos errores, los de mentalidad fija fueron perdiendo confianza en sus habilidades informáticas según aprendían. Lo mismo ocurrió con los alumnos de Berkeley. Richard Robinson y Jennifer Paltz hicieron un seguimiento de estudiantes de la Universidad de California en Berkeley durante sus años de facultad. Averiguaron que los alumnos con mentalidad de crecimiento lograban confianza en sí mismos según iban cumpliendo y dominando los desafíos de la universidad. Sin embargo, la confianza de los alumnos de mentalidad fija se desgastaba ante esos mismos desafíos. Por eso la gente de mentalidad fija tiene que nutrir su confianza y protegerla. Para eso eran las excusas de John McEnroe, para proteger su confianza. Michelle Wie era una golfista adolescente cuando decidió enfrentarse a los grandes jugadores. Se inscribió en el Abierto de Sony, un torneo de la Asociación Profesional de Golfistas que cuenta con los mejores jugadores varones del mundo. Todo el mundo, desde una perspectiva de mentalidad fija, se apresuró a advertirle que su confianza podía salir muy mal parada si lo hacía mal, que abarcaba demasiado al principio contra competidores superiores a ella, podía dañar su desarrollo a largo plazo. Siempre es negativo cuando no ganas, le avisó Vijay Singh, un destacado golfista del circuito. Pero Guye no estaba de acuerdo. No había acudido allí para alimentar su confianza en sí misma. Una vez que ganas uno de los torneos junior, es fácil ganar muchas veces. Lo que hago ahora es prepararme para el futuro. Lo que perseguía era la experiencia de aprendizaje. Quería saber cómo era enfrentarse contra los mejores jugadores del mundo en la atmósfera de un torneo. Tras el campeonato, la confianza de Guy no había sufrido ni un ápice. Logró exactamente lo que quería. Creo que he aprendido que puedo jugar aquí. Tenía por delante un largo camino para llegar al círculo de los vencedores, pero ahora ya sabía por lo que jugaba. Repito, tenía por delante un largo camino para llegar al círculo de los vencedores, pero ahora ya sabía por lo que jugaba. Hace algunos años recibí una carta de una nadadora de alta competición. Estimada profesora Dwight, siempre he tenido problemas con mi confianza. Mis entrenadores siempre me piden que crea en mí misma al 100%. Me han dicho que no deje que ninguna duda entre en mi mente y que piense que soy mejor que todos los demás.
No podía hacerlo porque siempre soy muy consciente de mis defectos y de los errores que cometo en cada competición. Intentar pensar que era perfecta fue incluso peor. Entonces leí su trabajo y la importancia que tiene concentrarse en aprender y mejorar. Me volvió del revés. Mis defectos son factores sobre los que puedo trabajar. Ahora no parecen tan importantes los errores. Quería escribirle esta carta por haberme enseñado a tener confianza en mí misma. Gracias. Atentamente, Mary Williams. Algo importante que he aprendido en mi investigación es que con la mentalidad de crecimiento no siempre se necesita tener confianza. Lo que quiero decir es que incluso cuando piensas que algo no se te da bien, todavía puedes meterte de lleno en ello o en ello con entusiasmo y mantenerlo. En realidad, si te sumerges de cabeza en algo es porque no lo dominas. Esto es un rasgo maravilloso de la mentalidad de crecimiento. No tienes que pensar que ya eres excelente en algo que quieras hacer y que disfrutas haciendo. Repito, lo que quiero decir es que incluso cuando piensas que algo no se te da bien, todavía puedes meterte de lleno en ello con entusiasmo y mantenerlo. En realidad, si te sumerges de cabeza en algo es porque no lo dominas. Esto es un rasgo maravilloso de la mentalidad de crecimiento. No tienes que pensar que ya eres excelente en algo que quieras hacer y que disfrutas haciendo. Escribir este libro es una de las cosas más difíciles que he hecho jamás. Leí incontables volúmenes y artículos. La información que recogí era abrumadora. No había escrito nunca nada antes que fuera del ámbito académico. Era algo que me intimidaba mucho. Parece que me resulta fácil. Hace tiempo eso era exactamente lo que hubiera querido que pensases. Ahora quiero que sepas el esfuerzo que me costó y la alegría que me brindó. Cultiva tu mentalidad. Todo el mundo nace con ganas de aprender, pero la mentalidad fija puede aniquilarlas. Piensa en alguna vez que estuvieses disfrutando de algo, hacer un crucigrama, practicar un deporte, aprender un nuevo baile, y en cómo quisiste dejarlo en el momento en que se puso difícil. Quizá te sentiste cansado de repente o mareado o aburrido o hambriento. La próxima vez que ocurra, no te engañes a ti mismo. Eso es la mentalidad fija. Ponte ahora en la mentalidad de crecimiento. Imagina que tu cerebro forma conexiones nuevas según cumples con el desafío y aprendes. Sigue adelante. Es tentador crear un mundo en el que somos perfectos. Recuerdo ese sentimiento de la escuela elemental. Podemos escoger pareja, hacer amigos o contratar a gente que nos haga sentir infalibles. Pero piénsalo, ¿acaso no quieres crecer nunca? La próxima vez que te tiente rodearte de adoradores, ve a la iglesia. Para todo lo demás, busca la crítica constructiva. ¡Wow! Está tirando piedra duro. ¿Hay algo en tu pasado que crees que ha marcado tu valía de por vida? ¿La nota de un examen? ¿Un acto poco honrado o insensible? ¿Te despidieron del trabajo? ¿Te rechazaron? Concéntrate en ello. Siente todas las emociones que lo acompañaban. Ahora ponte en una perspectiva de mentalidad de crecimiento. Observa honradamente tu papel en ello, pero comprende que eso no define ni tu inteligencia ni tu personalidad. En lugar de eso, pregunta, ¿qué aprendí o puedo aprender de esa experiencia? ¿Cómo puedo utilizarla como base para mi crecimiento? Quédate mejor con esa idea. Está interesantísimo todo esto. ¿Cómo actúas cuando te sientes deprimido? ¿Trabajas con más empeño o abandonas?
Repito, ¿cómo actúas cuando te sientes deprimido? ¿Trabajas con más empeño o abandonas? La próxima vez que sientas un bajón, ponte a ti mismo en la mentalidad de crecimiento. Piensa en aprendizaje, en desafío, en enfrentarte a los obstáculos. Piensa en el esfuerzo como una fuerza positiva y constructiva, no como algo pesado. Inténtalo. ¿Hay algo que siempre hayas querido hacer y no has hecho por miedo a hacerlo mal? Elabora un plan y llévalo a cabo. Bueno, nota del T, Traductor. nota del traductor, llegó a tener su propio programa, The Monroe Downey Jr. Show. Nota del autor, personajes de cuentos muy populares en Estados Unidos. Nota del autor, la Escuela de Música Juilliard de Nueva York es una de las instituciones musicales más prestigiosas del mundo. Notas, el eminente sociólogo Benjamin Barber, Carol Hiatt y Linda Gottlieb, When Smart People Fail, cuando los inteligentes fracasan. Nueva York, Penguin Books. Bueno, esto es bibliografía. Sí, no, eso no creo que sea. Pues sí es importante, pero el que quiera le mandamos el capture. El que quiera investigar más, ¿no? Porque creo que es para eso. Pues Sí, correcto. si a uno le sirve algún artículo de esos como maestro o como tutor de música. Capítulo 3. ¿Vas a leer de nuevo lo subrayado o continuamos? Porque son las 5:30. Página 62. ¿No? Pregunta. Hablas continuamente de que la mentalidad de crecimiento hace que la gente llegue a ser la número uno, la mejor, la de más éxito. ¿No tiene que ver la mentalidad de crecimiento con el desarrollo personal y no con ser mejor que los demás? Puso ejemplos de personas que han llegado a la cima con el propósito de mostrar hasta dónde pueden llevarte la mentalidad de crecimiento. Creer que el talento puede desarrollarse hace que se complete el propio potencial. Repito, creer que el talento puede desarrollarse hace que se complete el propio potencial. Además, los ejemplos protagonizados por gente despreocupada y relajada, que se lo pasa bien, no serían tan convincentes para quienes tienen una mentalidad fija. No les proporcionan una alternativa de peso porque lo reducen todo a una elección entre la diversión y la excelencia. Sin embargo, este punto es fundamental. La mentalidad de crecimiento permite que la gente ame lo que está haciendo y que lo siga amando frente a las dificultades. A los deportistas con mentalidad de crecimiento, como a los directores ejecutivos, los músicos y los científicos, les encanta lo que hacen, mientras que a muchos de los que tienen mentalidad fija, no. Gran parte de los que tienen mentalidad de crecimiento ni siquiera planean llegar a la cumbre. Llegan a ella como resultado de hacer lo que aman. Es irónico. La cima es el lugar donde los que tienen mentalidad fija ansían estar, y sin embargo es el lugar al que llegan sin buscarlo. Muchos de los que tienen mentalidad de crecimiento simplemente como consecuencia del entusiasmo que sienten por lo que hacen. Lo repito porque no me quedó claro. Gran parte de los que tienen mentalidad de crecimiento ni siquiera planean llegar a la cumbre. Llegan a ella como resultado de hacer lo que aman. Es irónico. La cima es el lugar donde los que tienen mentalidad fija ansían estar y sin embargo es el lugar al que llegan sin buscarlo. Muchos de los que tienen mentalidad de crecimiento es el lugar al que llegan sin buscarlo. Muchos de los que tienen mentalidad de crecimiento simplemente como consecuencia del entusiasmo que sienten por lo que hacen. Este punto también es fundamental. La mentalidad fija se enfoca en el resultado. Si fracasas o si no eres el mejor, todo se ha desperdiciado. La mentalidad de crecimiento permite que la gente valore lo que está haciendo sin tener en cuenta el resultado.
Está afrontando los problemas, trazando nuevas estrategias y trabajando en asuntos importantes. Tal vez no encuentren la cura del cáncer, pero la búsqueda habrá sido profundamente significativa. Pregunta: ¿qué ocurre si me gusta mi mentalidad fija? Si sé dónde están mis talentos y habilidades, sé dónde estoy y sé a qué atenerme. ¿Por qué tengo que abandonar todo eso? Si te gusta, manténla, pase lo que pase. Solo intento mostrarte las dos alternativas, las dos mentalidades y los mundos que éstas crean. La idea es que puedas elegir en qué mundo quieres habitar. La mentalidad fija crea la sensación de que puedes conocer la verdad inalterable sobre ti mismo, y realmente eso puede ser muy consolador. ¿Para qué intentar esto y aquello si no posees el talento? Sin embargo, sabes en qué áreas tienes el éxito prácticamente asegurado, porque son aquellas para las que estás dotado. Sencillamente, es importante que seas consciente de los inconvenientes de esta mentalidad. Podrías estar privándote de una oportunidad al minusvalorar tu talento en un ámbito determinado, o podrías estar socavando tus oportunidades de éxito. Repito, podrías estar privándote de una oportunidad al minusvalorar tu talento en un ámbito determinado, o podrías estar socavando tus oportunidades de éxito en el ámbito que consideras seguro, al suponer que con solo tu talento llegarás a la meta. Por cierto, la mentalidad de crecimiento no te fuerza a dedicarte a nada. Simplemente te dice que puedes desarrollar tus habilidades. De nuevo, eres tú quien tiene que decidir si quieres hacerlo o no. Pregunta: ¿puede cambiarse todo lo que tiene que ver con la personalidad? La mentalidad de crecimiento es la creencia de que las habilidades pueden cultivarse, pero no te dice cuánto cambio es posible ni cuánto tiempo requerirá. Y tampoco significa que todo, como las preferencias o los valores, pueda cambiarse. La mentalidad de crecimiento no quiere decir tampoco que todo lo que pueda cambiarse deba cambiarse. Todos necesitamos aceptar algunas de nuestras imperfecciones, especialmente aquellas que no producen daño real en nuestras vidas ni en las de los demás. La mentalidad fija se interpone en el camino hacia el desarrollo y el cambio. La mentalidad de crecimiento es un punto de partida para el cambio, pero la persona tiene que decidir por sí misma en qué cambio merece la pena invertir su esfuerzo. Repito, la mentalidad fija se interpone en el camino hacia el desarrollo y el cambio. La mentalidad de crecimiento es un punto de partida para el cambio, pero la persona tiene que decidir por sí misma en qué cambio merece la pena invertir su esfuerzo. Pregunta: ¿no será que la persona que tiene una mentalidad fija carece simplemente de confianza en sí misma? No. La gente con mentalidad fija puede tener tanta confianza en sí misma como la gente con mentalidad de crecimiento. Repito, no, la gente con mentalidad fija puede tener tanta confianza en sí misma como la gente con mentalidad de crecimiento antes de que algo pase, quiero decir. Pero como puedes imaginar, su confianza en sí misma es mucho más frágil, ya que los inconvenientes e incluso el esfuerzo pueden socavarla. Por eso la gente de mentalidad fija tiene que nutrir su confianza y protegerla. Para eso eran las excusas de John McEnroe
Algo importante que he aprendido en mi investigación es que con la mentalidad de crecimiento no siempre se necesita tener confianza. Lo que quiero decir es que incluso cuando piensas que algo no se te da bien, todavía puedes meterte de lleno en ello con entusiasmo y mantenerlo. En realidad, si te sumerges de cabeza en algo es porque no lo dominas. Repito, lo que quiero decir es que incluso cuando piensas que algo no se te da bien, todavía puedes meterte de lleno en ello con entusiasmo y mantenerlo. En realidad, si te sumerges de cabeza en algo, es porque no lo dominas. Esto es un rasgo maravilloso de la mentalidad de crecimiento. No tienes que pensar que ya eres excelente en algo que quieras hacer y que disfrutas haciendo. Escribir este libro es una de las cosas más difíciles que he hecho jamás. Leí incontables volúmenes y artículos. La información que recogí era abrumadora. No había escrito nunca nada antes fuera del ámbito académico. Era algo que me intimidaba mucho. Parece que me resulta fácil. Hace tiempo eso era exactamente lo que hubiera querido que pensases. Ahora quiero que sepas el esfuerzo que me costó y la alegría que me brindó. Cultiva tu mentalidad. Todo el mundo nace con ganas de aprender, pero la mentalidad fija puede aniquilarlas. Piensa en alguna vez que estuvieses disfrutando de algo, hacer un crucigrama, practicar un deporte, aprender un nuevo baile y en cómo quisiste dejarlo en el momento en que se puso difícil. Quizá te sentiste cansado de repente o mareado o aburrido o hambriento. La próxima vez que ocurra, no te engañes a ti mismo. Eso es la mentalidad fija. Ponte ahora en la mentalidad de crecimiento. Imagina que tu cerebro forma conexiones nuevas según cumples con el desafío y aprendes. Sigue adelante. Es tentador crear un mundo en el que somos perfectos. Recuerdo ese sentimiento de la escuela elemental. Podemos escoger pareja, hacer amigos o contratar a gente que nos haga sentir infalibles. Pero piénsalo, ¿acaso no quieres crecer nunca? La próxima vez que te tiente rodearte de adoradores, ve a la iglesia. Para todo lo demás, busca la crítica constructiva. ¿Hay algo en tu pasado que crees que ha marcado tu valía de por vida? ¿La nota de un examen? ¿Un acto poco honrado o insensible? ¿Te despidieron del trabajo? ¿Te rechazaron? Concéntrate en ello. Siente todas las emociones que lo acompañaban. Ahora ponte en una perspectiva de mentalidad de crecimiento. Observa honradamente tu papel en ello, pero comprende que eso no define ni tu inteligencia ni tu personalidad. En lugar de eso, pregunta, ¿qué aprendí o puedo aprender de esa experiencia? ¿Cómo puedo utilizarla como base para mi crecimiento? Quédate mejor con esa idea. ¿Cómo actúas cuando te sientes deprimido? ¿Trabajas con más empeño o abandonas? La próxima vez que sientas un bajón, ponte a ti mismo en la mentalidad de crecimiento. Piensa en aprendizaje, en desafío, en enfrentarte a los obstáculos. Piensa en el esfuerzo como una fuerza positiva y constructiva, no como algo pesado. Inténtalo. ¿Hay algo que siempre hayas querido hacer y no has hecho por miedo a hacerlo mal? Elabora un plan y llévalo a cabo. Listo. Iniciamos capítulo tercero. Capítulo tercero. La verdad sobre la actitud y el logro. Intenta imaginarte a Thomas Edison tan vívidamente como puedas. Imagina dónde está y qué está haciendo. ¿Está solo? Hacía estas preguntas y siempre recibía respuestas de este tipo. Está en su taller,
rodeado de aparatos, trabajando en el fonógrafo, haciendo pruebas. Lo consigue. ¿Está solo? Sí. Hace todas esas cosas solo porque él es el único que sabe lo que busca. Está de pie con una bata blanca en Nueva Jersey, en una sala parecida a un laboratorio. Se inclina sobre una bombilla eléctrica. De repente funciona. ¿Está solo? Sí. Él es de esa clase de tipo solitario al que le gusta apañárselas solo. En realidad, los documentos muestran a un hombre bastante diferente que trabaja de una forma muy distinta. Edison no era un ermitaño. Para la invención de la bombilla eléctrica tenía 30 ayudantes, entre ellos científicos muy capacitados que trabajaban contrarreloj en un laboratorio de vanguardia financiado por varias empresas. La bombilla eléctrica se ha convertido en el símbolo del momento de inspiración súbita en el que aparece la solución brillante, pero no hubo un momento así en el proceso que llevó a su invención. De hecho, la bombilla eléctrica no fue un invento, sino toda una red de inventos que requerían mucho tiempo. Cada uno de ellos necesitó químicos, matemáticos, físicos, ingenieros y artesanos sopladores de vidrio. Edison no era ni un manitas ingenioso ni un sabio despistado. El mago de Menlo Park era un empresario perspicaz que se daba perfecta cuenta del potencial comercial de sus inventos. También sabía quedar bien con la prensa y si tenía que empujar a algún competidor fuera de la pista para adjudicarse la medalla, no tenía reparos en hacerlo. Sí, fue un genio, pero no siempre lo fue. Estudiando toda la información disponible, su biógrafo Paul Israel cree que Edison fue más o menos un niño corriente de su época y su lugar. Al joven Tom le encantaban los experimentos y la mecánica, quizás más ávidamente que a la mayoría. Pero las máquinas y la tecnología eran parte de la experiencia común de un chico del medio oeste estadounidense de aquel tiempo. Lo que al final lo distinguió fue su mentalidad y su empuje. No dejó nunca de ser el curioso y apañado chico que buscaba nuevos desafíos. Mucho tiempo después de que los jóvenes hubiesen encontrado ya su papel en la sociedad, él desgastaba las vías del tren yendo de ciudad en ciudad para aprender todo lo que pudiera de telegrafía y ascendiendo por la jerarquía de los telegrafistas gracias a su capacidad inventiva y a su esfuerzo autodidacta. Y más adelante, para gran desilusión de sus esposas, sus grandes amores siguieron siendo el aprendizaje y la invención, pero solamente en su campo. Existen muchas fábulas sobre la capacidad y el logro, en especial sobre la persona genial y solitaria que de repente crea algo asombroso. Aún así, la obra maestra de Darwin, El origen de las especies, costó muchos años de trabajo en equipo, cientos de debates con sus colegas y guías, varios borradores previos y toda una vida de entrega y dedicación antes de llegar a dar fruto. Mozart trabajó durante más de una década para crear las obras que hoy admiramos. Ante eso, sus composiciones no eran tan originales ni tan interesantes. En realidad, con frecuencia eran el resultado de la unión de fragmentos de obras de otros compositores. Este capítulo es sobre los auténticos ingredientes del logro, sobre por qué algunos logran menos de lo que esperaban y otros, por el contrario, superan las expectativas. La mentalidad y el éxito escolar. Alejémonos por un momento del reino celestial de Mozart y Darwin y volvamos a la tierra para ver cómo las mentalidades pueden determinar el éxito. Es gracioso,
Pero ver a un alumno florecer gracias a la mentalidad de crecimiento me emociona más que todas las historias sobre los grandes genios de la humanidad. Quizá porque es algo que tiene más que ver contigo y conmigo, con lo que nos ha ocurrido y por qué estamos donde estamos ahora, y con los niños y su potencial. Ya de vuelta en la Tierra, identificamos la mentalidad de los alumnos conforme efectuaban la transición al instituto. Creían que la inteligencia era un rasgo fijo o algo que se pueda desarrollar, y luego les hicimos un seguimiento durante los 2 años siguientes. El paso al instituto es una época de grandes retos para muchos alumnos. El trabajo se hace mucho más difícil. La política de notas es más exigente. La enseñanza se vuelve menos personalizada. Y todo esto ocurre mientras ellos se enfrentan con su nuevo cuerpo y y sus emociones adolescentes. Las calificaciones académicas lo acusan, pero no lo acusan de igual modo las de todos. Repito, las calificaciones académicas lo acusan, pero no lo acusan de igual modo las de todos. No, en nuestro estudio solamente los alumnos de mentalidad fija sufrieron un descenso. Mostraban una baja inmediata en sus calificaciones y sin prisa, pero sin pausa. Les fue cada vez peor durante esos años. Los alumnos con mentalidad de crecimiento lograron mejores calificaciones en ese tiempo. Cuando los dos grupos entraron en el instituto, no había grandes diferencias en sus calificaciones anteriores. En el ambiente mucho más benigno de la escuela elemental, habían conseguido notas muy similares en los exámenes. Las diferencias aparecieron cuando llegaron a los desafíos del instituto. Así es como explicaban los alumnos que tenían una mentalidad fija sus malas calificaciones. Muchos le echaban la culpa a su capacidad. Soy el más tonto o soy muy malo en matemáticas. Y muchos tapaban esos sentimientos echándole la culpa a alguien. El profesor de matemáticas es un gordo capullo y la profesora de inglés una cerda con un trasero enorme, o porque el profesor se droga. Estos análisis tan interesantes del problema no ayudan a trazar un mapa para el éxito futuro. Repito, estos análisis tan interesantes del problema no ayudan a trazar un mapa para el éxito futuro. Con la amenaza del fracaso cerniéndose sobre ellos, los alumnos con mentalidad de crecimiento se sentían agobiados a veces, pero su respuesta fue trabajar más a fondo y hacer lo que fuese necesario. Eran como George Dancing. ¿Y ese quién es? George Dancing era un alumno de posgrado en matemáticas en Berkeley. Un día tarde, como de costumbre, llegó corriendo a su clase de matemáticas y copió rápidamente los problemas para casa que había en la pizarra. Cuando luego se puso a resolverlos, le parecieron muy difíciles. Le costó varios días de trabajo duro entenderlos y resolverlos. Resultó que no eran problemas para casa en absoluto. Eran dos famosos problemas matemáticos que no habían sido resueltos nunca. El síndrome del mínimo esfuerzo. ¿Qué tal eso? Resolvió los problemas que no habían sido resueltos nunca. Ahora continuemos. El síndrome del mínimo esfuerzo. Nuestros alumnos de mentalidad fija vieron este difícil paso como una amenaza. Todo amenazaba con desenmascarar sus fallos y convertirlos de ganadores en perdedores. De hecho, en la mentalidad fija, la adolescencia es un gran examen. ¿Soy listo o tonto? ¿Soy guapa o fea? ¿Soy guay o rarito? ¿Soy una triunfadora o una fracasada? En la mentalidad fija, cuando uno es un fracasado, lo es para siempre. No tiene nada de raro que muchos adolescentes pongan en marcha sus recursos no para aprender, sino para proteger sus egos.
Una de las tácticas, además de la de proporcionar vívidos retratos de sus profesores, consiste en no intentar nada. Eso ocurrió cuando una de nuestras alumnas más geniales dejó simplemente de trabajar, justo como hizo Nadja Salerno Sonnenberg. De hecho, los alumnos de mentalidad fija nos decían que su principal objetivo en el instituto, además de resultar inteligentes, era el de realizar el menor esfuerzo posible. Estaban completamente de acuerdo con frases como esta. Mi objetivo principal en el instituto es hacer las cosas lo más fácilmente que sea posible sin tener que trabajar muy duro. Este síndrome de mínimo esfuerzo a menudo es una manera de declarar su rebeldía frente a los alumnos, pero también es una estrategia de alumnos de mentalidad fija para protegerse a sí mismos. Ven a los adultos como alguien que dice, ahora vamos a evaluarte para ver de qué eres capaz. Y ellos responden, no, para nada. John Hull, el gran educador, señala que se trata de mecanismos de defensa que todos los seres humanos activamos cuando los demás se sientan a juzgarnos. Yo creo que repetimos mañana el tercer capítulo, porque es bueno resaltar y así pasé rapidito por encima y no. ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Qué les llamó la atención? Contame, Lucerito, ¿qué fue lo que más te gustó? Hola, Yolanda, Giovanito. Hola a todos. Buenos hola, días. Pegota. Ay, Giovanni, felicitaciones. Qué lectura espectacular, como siempre. Esa pasión y ese entusiasmo que le colocas. Ay, gracias, qué Luego linda. despierta al más dormido. Ah, gracias, tan linda. Yo también te quiero Bueno, mucho. ay, gracias, Giovanito. Gracias. Eres muy querido por todos. Bueno, pues todo está fenomenal. Qué lectura espectacular. Algo que siempre yo resalto cuando hablo con las personas es el éxito, la prosperidad que uno adquiere, pues cuando resalta lo que más le gusta. O sea, ¿qué es lo que más le apasiona? En lo que más a usted le apasiona, o sea, resaltar ese talento que Dios le dio. Hay muchas personas que realmente no lo hacemos, no resaltamos ese talento. Entonces, resaltar ese talento, esa habilidad que Dios le dio y cada día uno, pues, pulirse sobre ese talento y pues tener éxito y prosperar. Ese es algo que, pues, que puedo comentarle porque todo está, Dios mío, tenemos hambre cada día de aprender y de mejorar para poder lograr lo que nos propongamos. Y Bueno, un mentalidad de abrazo para todos. crecimiento. Mentalidad de crecimiento. Exactamente. Eso es mentalidad de crecimiento, Nada de mentalidad, mentalidad fija, para nada. mentalidad de aprender cada día para mejorar y poder Ajá. compartir con otras personas. Genial, qué buen Un abrazo análisis. para todos. Excelente, sobresaliente ese análisis. Me encanta. No, todo está, Dios mío, de transcribir y aprender. Claro. Por eso Sí, cuando las así es. cosas se ponen duras, solamente los duros quedan en la cosa, porque es mentalidad de crecimiento. Los obstáculos nos Sí, deben fortalecer. Ajá. tener cada día esa mentalidad de aprender. Ajá. Bueno, Gracias, muchas Lucita, qué bendiciones bien. para todos. Un gran abrazo. Gracias. Bueno, capítulo 3 para mañana. Mando un Excelente, mensaje que Joa, excelente. Definitivamente se necesita, se requiere mentalidad de crecimiento para entender muchas cosas, para sí. entender cuándo se presentan obstáculos, por qué se presentan. Pero muchas veces a los obstáculos lo que hacen es que se cierra la mente y al cerrarse la mente, entonces es mejor dejar así, Ah, dejarlo así, pero no, esa los obstáculos mentalidad. nos tienen que fortalecer como la gente de mentalidad de crecimiento. Ahí es que tiene que ser así, porque, o sea, como la vida color de rosa, todo el tiempo color de rosa. Pues sí hay periodos, pero el esfuerzo es la clave del éxito. Cuando una Y persona de mientras se mentalidad... hace el cambio, Ajá. porque es que el cambio es el que produce esas situaciones que no son como tan agradables, pero es ser consciente que es el cambio. Todo cambio produce miedo, todo cambio produce escozor. Entonces, ser consciente de eso y seguir avanzando, porque en algún momento cambia. Todo Sí, cambio siempre genera.
malestar. Es verdad. Yo hago una pregunta. ¿Ustedes creen que esa mentalidad de crecimiento, también se puede agregar a talento? Porque yo veo que de todas maneras uno conoce personas que como que son tan abiertas a las cosas, como que cantan, que captan rápido también, por decir algo, la información, lo que se les enseña. Hay personas que muy rápido captan eso. ¿Será que ese también se puede sumar a talento, el tener mentalidad de crecimiento o mentalidad? ¿O es que en el proceso de la vida a uno se le vuelve la mentalidad así? Es que el ¿Ustedes capítulo, qué opinan? disculpa, es que el capítulo de hoy precisamente explicaba eso, que muchas veces la persona que tiene mentalidad fija dice, claro, es que a Dolly se le hace fácil porque ella tiene talento, pero que no, que cuando tú te apasionas con algo que te gusta y que quieres hacerlo, así no tengas talento, lo vas desarrollando porque se empiezan a armar los cordones neuronales. Puede que no seas capaz de hacer el bote carnero o el rollito en gimnasia, pero si lo practicamos y lo practicamos y lo practicamos, llega el momento en que haces el rollito y haces parada de mano, haces las acrobacias que hace Ángel Barajas, pero tenemos que trabajar en ello, porque Sí, no basta con tener talento. ¿Cuánta gente con talento se pierde? Porque no sí, tienen la disciplina, no tienen la constancia. Yo, por ejemplo, en el deporte lo vi muchas veces. Yo vi ciclistas más talentosos que mi hermano Álvaro. ¿Y quién tuvo éxito? pero ¿Mm? entonces creo yo que eso es en la parte física, ¿no? En Mm. lo físico eso se desarrolla y un músculo igual, vas al Igual gimnasio en el y cerebro el se flaco, forman los cordones neuronales, porque tú no tienes la habilidad, pero la vas practicando hasta que te vuelves una experta en el deporte, en el estudio, en todo. No te sabes las tablas, pero si le damos, si le damos, si le damos y te diviertes haciéndolo, buscamos estrategias para hacerlo divertido, terminas instalándolo en tu cerebro. Se forma el famoso cordón neuronal. Entonces ya se vuelve una sí. habilidad. Es lo que en Entonces, deporte se sí llama el hábito. sí se desarrolla, digamos que esa habilidad de poder siempre tener esa mentalidad, porque pues de paso también me debo tener la voluntad y prestarme a que eso suceda, ¿no? Claro, Pero sí creo entonces que sí se puede sumar a talento también, el claro. tener esa mentalidad de crecimiento. Creo que sí se puede sumar, porque de No, todas maneras ve uno que son personas que hacen una lectura o leen y comprenden súper bien y entienden inmediatamente el mensaje. Bueno, pongamos el ejemplo de las personas que leen un versículo de la Biblia, Dios, y ahí le sacan un desglose que uno dice, uy, Dios mío, porque yo nada más lo leo y como que veo lo de encima y no veo en profundidad, ¿cierto? Entonces, sí, yo pienso que sí es sumado a también a talento el que uno venga con esa mentalidad de crecimiento. Y lógico, por vale. supuesto que como todo se desarrolla y si uno lo vuelve un hábito para hacerlo así, pues claro, lógico que seguramente se va a lograr muchísimo. Ve el ejemplo que ponen en el capítulo de Albert Einstein. El que no sepa cree que es que de la noche a la mañana él fue, hizo la bombilla y listo.